Buenas noches, Lick. Ahí persisten los problemas con algunos compañeros que quieren ingresar solo con un nombre eh, y sin los apellidos, solo un nombre ponen y lo estoy rechazando porque no quiero volver a tener el problema de suspender clases por alguno que se me vaya a pasar. Entonces que pongan sus nombres y sus apellidos, por favor. Había dos compañeras, rechacé porque tenían solo un nombre y ni siquiera el segundo nombre ni apellidos, completamente como seudónimos prácticamente. Entonces, mínimo un nombre y un apellido, pero el reglamento, la normativa de la facultad es que deberían de poner el nombre completo. Bien, por eso es por si alguien se comunica con ustedes ahí diciendo que no les estoy dando ingreso. Vamos a confirmar si estamos en sintonía. María Esperanza. Adelante, María Esperanza. María Esperanza está pidiendo la palabra. ¿Me escucha, María Esperanza? Yo creo que se le presionó, Perdón, licenciado. licenciado, el teléfono me está fallando, perdón. Entonces, les pedía confirmación sobre si el tema es fe pública, jurisdicción y competencia, o ya tratamos ese tema dos veces. Sí, ese corresponde, licenciado. ¿Ese es el tema que corresponde? Sí, licenciado. Vale. Gracias, muy amable. Pues bien, entonces el tema es fe pública, jurisdicción y competencia, y antes de que se me escape el otro anuncio es que este es el tema al que entra el segundo examen parcial inclusive, ¿verdad? Es decir, hasta aquí entra el segundo examen parcial. Fe pública, jurisdicción y competencia todavía entra en el segundo examen parcial. Que todavía me preguntan algunos si entra sí, entra. Entonces, fe pública, jurisdicción y competencia es el contenido que agota el segundo examen parcial. Entonces, fe pública, como creo que ya habíamos de todos modos tenido alguna breve introducción, nace de la necesidad que tiene el Estado de prestar certeza, de prestar seguridad jurídica a los distintos miembros integrantes de la sociedad. Hay hechos, hay actos y negocios jurídicos que el Estado necesariamente debe de conferir esa certeza, esa seguridad jurídica a los miembros de la sociedad. También es importante recalcar que uno de los funcionarios, porque el notario es considerado de conformidad con la ley como funcionario público, que uno de los títulos que nos otorgan pues es el de notario. El otro es el de abogado y el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Entonces, a nosotros nos confieren 3 hermosos cartones, 2 títulos y un grado académico. Los títulos de abogado y notario y el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. El abogado, algunos ya lo saben, es el que patrocina, el que defiende, el que acusa. Porque en el abogado la función es litigiosa, es contenciosa, es decir, que
participa cuando hay conflicto, cuando hay contienda. El notario no, el notario participa, su función es asesora y le corresponde pues participar en funciones de carácter voluntario. Y lógicamente pues el grado académico pues nos va a facultar para poder continuar estudios de posgrado. Es decir, nosotros cuando vamos a inscribirnos en una maestría, vamos a presentar pues el grado académico, el diploma que nos confiere de licenciados en ciencias jurídicas y sociales. Es el grado académico. No presentamos el de abogado o el de notario, no que el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas. Ya aclarado esto, pues porque muchos permanecemos sin saber esto. Tuve compañeros que hasta el último año se enteraron pues que cuáles eran realmente las funciones de cada carrera. De esa cuenta tenemos pues que la fe pública es definida como el acto jurídico emanado ya sea por notario o funcionario o empleado público, por el cual se confiere autenticidad a un hecho, a un acto jurídico, a un negocio jurídico, contenido en un documento o un instrumento. Repitiendo, es un acto jurídico emanado ya sea por notario, funcionario o empleado público, en el cual se le confiere autenticidad a un hecho o acto jurídico contenido en un documento o instrumento. Es esa presunción de veracidad, de autenticidad, que va a tener un documento o un instrumento autorizado por funcionario, por notario, ¿verdad? Lo vamos a considerar como cierto. A eso quiere decir presunción, ¿verdad? Considerar como cierto, como auténtico. De esa cuenta, pues, que imagínense ustedes que dudáramos de un billete de a 10 y un billete de a 100 y a 20 y a 5 quetzales, la economía pues se vendría abajo. El Estado tiene esa necesidad de conferir certeza y seguridad jurídica. Que dudáramos de un certificado extendido por un instituto público, por una escuela, que dudáramos de los certificados de carencia de antecedentes policíacos. De esa cuenta, pues, se necesita de que estos instrumentos, de que estos documentos tengan esa presunción de veracidad, de autenticidad. Y eso es en realidad lo que es la fe pública. Y tenemos varias clases de fe pública. Son 5 clases para que nos recordemos: notarial, judicial, administrativa, legislativa y registral. Vamos a esperar un momentito, solo voy a terminar de exponer por lo menos la fe pública a Jairo. Notarial, judicial, administrativa, legislativa y registral. Notarial, pues es la que ya mencionamos. Es la que tenemos los notarios en el ejercicio de nuestra función notarial cuando damos fe pública de hechos, actos jurídicos o negocios jurídicos que presenciamos, que autorizamos. Judicial es la que tienen los secretarios de los distintos órganos jurisdiccionales. ¿Qué son órganos jurisdiccionales? Pues como hemos venido mencionando durante el primer semestre y el segundo semestre, que son los jueces, son los juzgados, los tribunales, las salas de apelaciones, todos los que administran justicia. Esos son órganos jurisdiccionales. Entonces, los secretarios de los distintos órganos jurisdiccionales tienen fe pública para autenticar, para dar esa presunción de veracidad a las certificaciones, a los documentos, a las legalizaciones de documentos que ellos presentan o que les solicitan los distintos partes interesadas. Son los secretarios los que van a legalizar una certificación de un proceso,
de un auto, de una sentencia, de un decreto. Que esas son las resoluciones, los distintos tipos de resoluciones que de conformidad con la ley del organismo judicial existen en nuestro medio. Decretos, autos y sentencias. Pues son entonces los secretarios de los distintos juzgados los que tienen esa facultad de autorizar, de oficializar, de poner con el sello, el visto bueno, de que esos documentos que están expidiendo, que están extendiendo, tienen ese carácter de auténtico, de verdadero. Luego tenemos la fe pública administrativa. Esta deviene de la complejidad de del gran número de instituciones, de dependencias, de direcciones generales que tiene el Estado a través de sus 3 órganos. Entonces, pues, la fe pública administrativa de un director de escuela se va a concretar en un certificado de estudios, por ejemplo. La fe pública de un centro de salud o de un puesto de vacunaciones se va a verificar pues en una constancia de donde ya le pusieron la vacuna. Eso en cuanto a salud, ¿verdad? En la Dirección General de la Policía Nacional pues se extienden las carencias, certificados de carencia de antecedentes policíacos. El Ministerio de Tránsito a través, el Departamento de Tránsito a través de la MEICOM pues extiende las licencias de conducir, pues tienen esa presunción de veracidad que se cumplieron con todos los requisitos para poder conducir vehículos automotores. De esa cuenta, pues, existe la fe pública de carácter administrativo, que es esa presunción de veracidad, esa autenticidad, ese sello de oficialidad que el Estado va a garantizar, va a respaldar con ese sello la seguridad, la certeza de que ese documento es auténtico. Luego tenemos la fe pública legislativa, que es la que tienen los diputados al Congreso de la República, en su función legislativa, es decir, cuando están en la formulación, sanción y promulgación de las leyes, no en forma individual. Y esta peculiaridad, esta especificidad de la función legislativa se da en su conjunto entonces y se le denomina corporativa o colegiada. Es decir, los diputados al Congreso de la República van a tener fe pública cuando están actuando en conjunto, cuando están actuando corporativamente, no en forma individual. De esa cuenta, pues, cuando uno tiene a la vista un código penal, presume que es verdadero, ¿verdad? No tiene ningún sello, no tiene nada, pero uno lo presume que es verdadero. Está leyendo la Constitución, está leyendo el Código Civil, las distintas leyes del ordenamiento jurídico guatemalteco. Presume que son verdaderos. Es a través de esa fe pública legislativa que tienen los diputados al Congreso de la República, que se le denomina fe pública legislativa y que tiene esa peculiaridad, les mencionaba yo, que hasta en el examen técnico profesional se pregunta qué carácter es tiene o qué naturaleza tiene la fe pública legislativa. Entonces, la respuesta correcta es corporativa o colegiada. Y por último tenemos la fe pública registral, que es la que el Estado les ha conferido a los distintos titulares de los registros públicos que conforman la administración pública. Registro General de la Propiedad, Registro Mercantil, Registro Nacional de las Personas, Registro de Vehículos, Registro de Personas Jurídicas. Ellos gozan de fe pública al firmar, al respaldar con su sello y firma estos documentos que están expidiendo, que están extendiendo.
una certificación del registro de la propiedad que respalda pues que una propiedad es de fulano de tal, una sociedad o que está inscrita a nombre de fulano de tal y fulano está muy mengano y que tiene determinadas empresas, por ejemplo. Una arma que está inscrita en el registro del control de armas y municiones, pues también puede ser transportada legalmente o portada legalmente en la República de Guatemala. Un DPI tiene esa presunción de veracidad porque fue autorizado, fue extendido por el Registro Nacional de las Personas. Pues dado a que los titulares, los registradores de los distintos registros públicos de la República tienen fe pública. Pues entonces fe pública, como les mencionaba, es esa presunción de autenticidad, de veracidad, de un hecho, de un acto jurídico, contenido en un documento o instrumento. Luego tenemos lo que es la jurisdicción. La jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia, de conformidad con las leyes. La potestad que tiene el Estado de administrar justicia de conformidad con las leyes. De esta cuenta tenemos pues que la propia Constitución de la República de Guatemala, en su artículo 203, establece los parámetros y las facultades que tiene el organismo judicial en la administración de justicia. No obstante que yo creo que ya leímos este artículo, lo vamos a leer nuevamente para que vayamos confirmando y reafirmando el contenido y el fundamento del por qué la Corte Suprema de Justicia y el organismo judicial son los encargados exclusivos de la administración y aplicación de la justicia en Guatemala. Por favor, artículo 203 de la Constitución Política. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Gracias, Álvaro. ¿Otros dos compañeros o compañeras que quieran participar, por favor? 203. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán presentar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaran contra la independencia del organismo judicial,
además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establece. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Una lectura más, por favor. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de la justicia. Bien, vean ustedes pues lo valioso, lo importante, lo relevante del artículo 203 que establece claramente, concretamente los parámetros, las facultades que tiene la Corte Suprema de Justicia u organismo judicial. Es más, establece que es hasta constitutivo de delito la intervención de los demás funcionarios públicos de otros poderes del Estado, la intervención en los asuntos internos de la Administración de Justicia. La función jurisdiccional, pues, es exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, del organismo judicial, y los tribunales, pues, que ellos, que la misma Corte establezca. Entonces, pues, la jurisdicción es esa potestad que tiene el Estado, en este caso, el organismo judicial, de administrar justicia de conformidad con las leyes. Es lo general. Todos los que son jueces, todos los tribunales, pues tienen esa potestad, esa facultad de administrar justicia. Pero ya cuando se presenta un caso en particular, a eso es lo que le denominamos competencia, porque ya se concretiza la jurisdicción. Ahí vamos a hacer ya, todos los tribunales van a ser jurisdiccionalmente facultados para poder administrar justicia. Pero solo uno va a poder conocer ese determinado caso. A ese conocimiento de ese determinado caso, con exclusión de los demás, se le denomina competencia. Es ya conocer ese caso en concreto. A ese límite de la jurisdicción le denomina WASP. Pues la competencia se define como es una atribución a un determinado órgano jurisdiccional de determinadas pretensiones con preferencia a los demás órganos jurisdiccionales. Repitiendo, es la atribución a un determinado órgano jurisdiccional de determinadas pretensiones con preferencia a los demás órganos jurisdiccionales. Es decir, todos los jueces de la República tienen jurisdicción. Pero ¿qué sucede si pasa un hecho de tránsito en Villanueva? Solo uno va a tener competencia para conocerse ese caso. Es decir, todos tienen jurisdicción, pero ese uno va a tener jurisdicción y va a tener competencia. Por el hecho de tener competencia no quiere decir que no va a dejar de tener jurisdicción, ¿verdad? Pero solo uno va a ser competente, que es conocer ese caso con
exclusión de todos los demás. A eso se le denomina, pues, competencia, conocer un caso con exclusión de todos los demás. Es el límite de la jurisdicción, dice Guas también. Y ese tipo, pues, de competencia, hay 5 también, 5 clases de competencia, por razón de territorio, por razón de la materia, por razón de grado, por razón de la cuantía y por razón de turno. Repitiendo. Territorio, materia, grado, cuantía y turno. Territorio, materia, grado, cuantía y turno. Pues la competencia por razón de territorio es la más fácil de comprender. Es dependiendo de dónde sucede el hecho, de dónde se produjo el acto jurídico, en dónde se está demandando, qué espacio, qué límite territorial se produjo ese hecho, ese acto jurídico, y ese tribunal va a ser el competente. Mencionábamos el caso de Villanueva, un hecho de tránsito, pues, territorialmente es el juez de paz de Villanueva el que va a conocer ese tribunal. Pero si el hecho hubiese sido en Jutiapa, pues en Jutiapa, por ejemplo, en Atezcatempa o en Zacuaciagatempa, en Chiquimula, en Ipala o en San Juan Ermita. Son jueces de carácter territorial, de competencia territorial. Por razón de la materia. Aquí se refiere ya al asunto, a la índole, a la cuestión de que se trate. Si el asunto es penal, pues va a ser competencia penal. Si el asunto es civil, pues materia penal. Si el asunto es laboral, pues materia laboral. Y así, administrativa. Si a mí me despiden injustificadamente, voy a presentar mi demanda de carácter laboral ante un juzgado del orden laboral, no ante un juzgado civil o a un juzgado del orden penal. Me lo rechazan por notoriamente improcedente. De esa cuenta, pues, existen competencias por la materia, por el asunto, por la índole, por la cuestión de que se trate. Si voy a plantear un divorcio, pues es un juzgado del orden de familia. Si voy a reclamar el pago de una deuda, pues es un juzgado del orden civil. Ahora, si fulano de tal me estafó, por ejemplo, me voy a un juzgado del orden penal. Si el hecho es constitutivo de delito. A eso se refiere por razón de la materia. Por razón de grado. En Guatemala existen 2 instancias y no puede haber más de 2 instancias, dice la propia Constitución Política de la República. Es decir, en una primera instancia se resuelve un caso, pero se dicta sentencia y alguna de las 2 partes pues no va a estar conforme, como siempre, porque a uno le va a favorecer y a otro le va a perjudicar la resolución, ¿verdad? Si declararon con lugar la demanda, pues qué bien para uno, ¿verdad? Pero si no le declararon con lugar la demanda a uno, en el caso de lo civil, uno pues está inconforme y está facultado, tiene ese derecho de acudir en un grado superior, por eso se llama de grado, en un grado superior a una instancia superior, que es la sala de apelación. Eso lo van a ver ustedes con detalle, por favor, porque a veces quieren entrar en profundidades con esto. Entonces, a esa inconformidad jurídicamente se le denomina apelación, que es manifestar esa inconformidad que uno no está conforme el juez valoró la prueba o las cuestiones de derecho, ¿verdad? Pues no hizo bien el análisis jurídico y los hechos que constaban dentro del proceso, entonces uno trata de explicar que al juez superior, a la sala de apelaciones,
que el juez pues cometió estos y estos errores. Entonces el juez superior, o sea, el de la sala de apelaciones, puede decir, declarar que el juez sí tenía la razón, pero también puede declarar en sentencia que no tenía la razón y por lo tanto le está dando la razón a uno, al que está interponiendo la apelación. Entonces, eso es razón de grado. Una instancia inferior puede pasar a una instancia superior y solo pueden haber 2 instancias en Guatemala. A eso se le denomina competencia por razón de grado. Cuantía. Esta competencia es por razón del monto económico que se esté litigando. Por ejemplo, en civil, que es donde se marca más la cuantía, en Guatemala, pues los juzgados de paz, el departamento del municipio de Guatemala, pueden conocer hasta 60,000 quetzales. De 60,000 quetzales en adelante conocen los juzgados de instancia. Es decir, unos juzgados van a conocer un monto y otros juzgados van a conocer un monto mayor, ¿verdad? ¿Qué sucede con esto? Pues si ustedes se dan cuenta, lo que va tratando de hacer la competencia es de ordenar la distribución del trabajo, la proporcionalidad que todos los órganos jurisdiccionales tengan en su función jurisdiccional. Es decir, que todos más o menos tengan una carga equitativa del trabajo. Entonces, le da una cierta carga a determinados tribunales para que no se sobrecarguen los juzgados de instancia, por ejemplo. Eso es la función que tiene, pues, la competencia. En este caso, la cuantía también trata de ordenar eso. Que unos juzgados conozcan hasta determinada cantidad y otros juzgados van a conocer, van a ser competentes para conocer litigios, procesos, juicios de determinada cantidad. Y por último está por razón de turno, que es congruente con lo que he venido explicando. El desgaste, el cansancio de determinados funcionarios cuando están judiciales, cuando están de turno, por ejemplo, que pasan toda la noche trabajando, pasan un día completo, 24 horas de turno, el siguiente día pues ya no pueden seguir, es imposible. Entonces viene otro juzgado y entra de turno. Esa alternabilidad en el desempeño de la función judicial se le denomina competencia por razón de turno. De esa cuenta pues tenemos que la fe pública es esa presunción de veracidad que tienen determinados funcionarios del Estado, determinados, aquí ya no determinados funcionarios, sino que los notarios, para conferir certeza jurídica, seguridad jurídica, esa presunción de veracidad a hechos, a actos que estos confieran. Tenemos 5 clases. Recuerden que son 5 clases de fe pública y 5 clases de competencia. 5 clases de fe pública son la notarial, la judicial, la administrativa, la legislativa y la registral. Y definimos la jurisdicción como esa potestad que tiene el Estado de administrar justicia de conformidad con las leyes. Grabado esto jurídicamente en el 203 constitucional. Luego tenemos la competencia, que no es más pues que el límite de la jurisdicción, conocer un caso con exclusión de todos los demás. ¿Y cuál es el objetivo de la competencia? Pues ordenar la administración de la justicia, darle ese sentido de proporcionalidad a la administración de justicia, concretar la administración de justicia. Y hay 5 clases de competencia que estamos viendo. Ustedes van a ver mucho más adelante en su teoría del proceso, en sus derechos procesales. Pero en este momento pues estamos viendo 5. Territorio, materia, grado, cuantía y turno. Eso es lo que les explico, compañeros. Si tienen alguna duda, con mucho gusto.
Una pregunta, me surge la curiosidad de que hay muy pocos estudiantes. Siempre la H ha pasado de más de 110, 120 la asistencia. ¿Hay algún evento al que hayan asistido algunos compañeros o compañeras? Licenciado, si no estoy mal, y creo que algunos tuvieron segunda retrasada el día de hoy. Ya, gracias, muy amable. Cabal, de plano. ¿Tienen alguna duda? Con mucho gusto, jóvenes. Estamos para servirles. Licenciado, buenas noches. ¿Me Buenas podría noches. repetir cuáles son las dos instancias de la competencia por razón de grado? Primera instancia y segunda instancia. A la segunda instancia, en el medio jurídico lo conocemos como salas de apelaciones, ¿verdad? O cortes de apelaciones. Porque, como les mencionaba, al manifestar la inconformidad, lo que jurídicamente corresponde es un recurso de apelación. Pero, como les decía, esto ya son profundidades, ya son cuestiones mucho más técnicas que van a ver ustedes en sus derechos procesales, en su teoría del proceso. ¿Algo más? Con mucho gusto. Muchas gracias, licenciado. Para servirle. Jairo, adelante. Licenciado, buenas noches. Así como eso Adelante. de la fe pública, ¿verdad? Así como estos documentos también es donde entran los timbres que usan los notarios públicos para certificar un documento ante las personas también, ¿verdad? Claro, claro. Es un requisito que la ley establece que, digamos, en una acta de legalización de firmas conocida en el medio como auténticas, pues lleve un timbre notarial de 10 quetzales y un fiscal de 5 quetzales, pues que por el hecho de que no tenga el timbre, pues no va a surtir efectos, pero pueden, no se la van a aceptar en algunos lugares y puede ser objeto inclusive hasta de nulidad el documento, ¿verdad? Entonces, sí, son parte de los requisitos que establece la ley para que surta efectos un acta de legalización, un instrumento público, que son parte de la fe pública. Sí, sí, Jairo. Ok, muy amable. Le agradezco su explicación, licenciado. Para servirle. Para servirle. ¿Alguna otra cuestión, jóvenes? Con mucho gusto. Bueno, de no ser así, pues damos por terminada la clase. El próximo tema es la vigencia de la ley, para que estemos atentos a que con ese tema desarrollemos el siguiente punto de clase. Les agradezco mucho su atención, su participación y nos vemos pues el próximo día de clases. Muy amables, gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Buenas noches, jóvenes. Cuídense mucho, jóvenes. Buenas noches. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, jóvenes. Feliz noche, licenciado.